Bienvenidos bailadores a Casino Bravo, tu canal para bailes cubanos. Si eres nuevo, no te olvides de suscribirte y tocar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno, el día de hoy voy a explicarles el paso básico orientado para solistas, ¿ok? Para lo que quieren hacer freestyle, hacer sus pasos separados de su pareja. Este paso, que seguro ya lo han visto miles de veces en diferentes videos de salsa en YouTube, o en festivales, o en clases en su escuela, es un paso no tradicional del baile de casino. ¿Por qué? Porque antes el baile de casino se bailaba solo en pareja y muy raras veces se soltaba la pareja para hacer un pasito. Entonces los cubanos le decían tírate un pasillo, ¿no? Cuando se soltaba la mujer y ambos hacían un par de pasos individuales antes de juntarse otra vez en el baile de pareja. Ya en otro video les estaré explicando los pasos básicos para baile de casino pareja, pero en este video estaremos tratando solo el paso básico para solistas. En la primera parte del video estaremos orientándonos en hacer los pasos en sí, obviamente. Los voy a explicar de costado y de frente, entrando un poco más al detalle de cómo podemos hacer que ya esto sea mejor que lo que se explica en otros videos. En el segundo paso voy a explicarles el movimiento del torso estático. Luego voy a explicarles cómo combinar el torso con el paso básico, porque obviamente queremos juntar estos dos elementos para que nuestro paso se vea mucho mejor. En la cuarta parte voy a entrar a una combinación, digamos, avanzada, ¿no? De cómo podemos hacer que ya este paso básico se vea muy bien y no tenemos que hacer ni otro tipo de pasos para lucir en la pista de baile. Y finalmente voy a poner música lenta y rápida para que puedan ver cómo se ve este paso de solista en su máxima expresión. Bueno, ya he hablado mucho, los veo en la pista de baile para hacer el paso básico. Chao. Bueno chicos, nos encontramos acá en el Ospunka, Osnabrück, en la fría Alemania. Hace un frío horrible, pero igual vamos a grabar este video. Ok, el conteo del básico es bien simple. Todo punto se vería así: 1, 2, 3, 5, 6, 7. De frente, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora, empecemos con el conteo número 1. Queremos, siempre en estilo cubano, queremos pisar para abajo, para la tierra. Entonces, lo que vamos a hacer es el 1, el tiempo número 1, y el tiempo número 5 bien acentuado. ¿Okay? Un error comúnmente que veo es que la gente hace el básico de la siguiente manera. Hacen 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. O sea, están pisando básicamente con toda la planta del pie directamente el piso. Pero lo que queremos hacer es el siguiente movimiento. Queremos hacer primero la punta del pie y luego el resto de la suela. ¿Okay? Primero la punta y luego el resto. Se vería así. Hacemos primero la punta y luego el resto del pie. No de frente toda la suela. Queremos hacer primero punta y el resto del pie. Lo hacemos 1, 1, 1. ¿Ya? Ese es el primer concepto. Ahora, obviamente cuando hacemos el paso a un ritmo más acelerado, se va a ver mucho más rápido. Se va a ver de la siguiente manera. Se va a ver 1, 1, 1, 1. Un ejercicio que también pueden hacer, piensen que tienen suciedad en la suela de sus zapatos y se la quieren limpiar. ¿Okay? Hacen el siguiente movimiento. 1, este movimiento. Hacer ese movimiento, están pisando muy fuerte con la planta del pie del piso. Y eso es lo que queremos. Queremos pisar hacia abajo, hacia la tierra. ¿Okay? Queremos que el movimiento vaya para abajo. ¿Okay? Que no sea como una pluma. Bueno, y es eso chicos. Primero pisamos con los dedos del pie y el metatarso, o sea, esta parte del pie está levantada. Entonces, el movimiento lento, para repasar una última vez, sería 1, 2. Y rápido sería 1, 1, 1,
queremos pisar para abajo. ¿Okay? El tiempo número 2 y 3 no son tan relevantes. Ahí solo queremos, obviamente también queremos pisar primero con la punta del pie y luego con el resto de la suela. Pero acá no tiene que ser tan acentuado como el tiempo número 1. Sería 1, fuerte, 2, punta y luego metatarso, 2, 3. Y volvemos al medio, a la base. Porque recordemos, habíamos empezado así. Entonces hacemos 1, 2, 3. ¿Ok? Ahora, el tiempo número 5, también importante. El 1 y el 5, sobre todo, tienen que estar bien acentuados. Para el tiempo número 5, vamos a hacer el mismo concepto. Primero la punta del pie, metatarso levantado y luego toda la suela. O sea, hacemos el siguiente movimiento. Hacemos 5, pero no quiero ver esto. Hay mucha gente que pisa con toda la planta del pie para atrás y se joroban. O sea, hacen esto. Toda la planta de frente y van un poco para atrás. Lo que queremos hacer es lo siguiente. Queremos hacer 5, 6, 7. Y verán que estoy 1, 2, 3, 5. Estoy dejando la punta, los dedos del pie levantados. Y verán que para el tiempo número 5 estoy dejando los dedos en el suelo, pero el resto de la suela del zapato levantado. O sea, solo estamos con los dedos del pie, estamos en el suelo. Y así lo dejamos. El tiempo número 5 sería 5, 6, o sea, hacemos acentuado un poco para adelante, 6 y 7. Y estamos otra vez al principio. O sea, de todo se vería de la siguiente manera. 1, acentuado. 2, primero punta del pie, luego el resto de la suela. 3, acá solo queremos volver al medio. 5, 6, 7. Un tip más para el tiempo número 5. Esto viene de se usa mucho en las artes marciales, el concepto de estar moviéndose de esta manera con la punta del pie, porque si tenemos toda la planta del pie en el suelo es difícil movilizarnos. Queremos pisar fuerte y la fricción del piso nos va a detener, o sea, no vamos a pisar, nos vamos a rebalar. O sea, queremos pisar con la intención de ir un poco para atrás, un poco para atrás, pero obviamente la fricción del piso nos va a detener. Y ese impulso lo utilizamos para ir otra vez para adelante, ¿no? Obviamente no vamos a hacer este movimiento exagerado, pero para que entiendan la dinámica, que el paso 5, acentuado para atrás, sirve como resorte para ir otra vez para adelante. ¿Ok? O sea, tenemos 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 7. Estamos otra vez en la base, el principio. De frente se vería así. 1, 2, la punta del pie, toda la suela. 3, 5, 6, 7. ¿Ven cómo el paso para atrás me sirve como resorte para ir otra vez para adelante? Eso es lo que queremos. 5, 6, 7. ¿Ok? Una última vez de costado. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pensé justamente al tiempo que están haciendo el primer paso, el conteo número 1, que están hundiendo sus pies en la arena, así como cuando están en la playa y hunden los dedos y toda la planta del pie en el suelo. Ese es el concepto para hacer el básico bien. ¿Por qué? Porque la energía del cuerpo comienza por los pies y se traslada al resto del cuerpo. ¿Ok? O sea, si estoy acá y hago esto, toda la energía se traslada del suelo y va subiendo por todo el cuerpo. ¿Ok? Eso es lo que tienen que sentir al momento de hacer el conteo número 1, por sobre todo. Bueno chicos, me he quitado los zapatos, me estoy muriendo de frío, así que denle un like a este video. Solo quería explicarles cómo se ve el movimiento sin zapatos. Queremos hacer el tiempo 1. Primero son los dedos del pie y el metatarso está levantado, y luego toda la planta.
¿Ok? O sea, hacemos 1, 2, 3. Y luego para el paso de atrás, este es el resorte. Otra vez, solo la punta del pie. No quiero ver toda la suela. No quiero ver esto. Solo la punta del pie. Voy a tratar solo levantado. 5, 5, 6, 7. O sea, es como un resorte. 5, 6, 7. Bueno, pongo otra vez los zapatos y vamos con el siguiente concepto del torso. Y sí, me estoy muriendo de frío. ¡Ah! Bueno chicos, voy a explicarles un poco cómo vemos el torso. En el conteo número 1 vamos a mover el torso hacia la izquierda. ¿Ok? Lo que queremos acá evitar es mover todo el cuerpo. ¿Ok? La parte de abajo se queda muerta. Lo único que vamos a mover es el torso para los lados, la parte de arriba. Lo que va a hacer que la parte de abajo del cuerpo se mueva junto con el torso. ¿Okay? Es como pantomimia o como se llama el concepto ese. Solo estamos moviéndonos con el torso para los lados. ¿Ok? Para los lados. Entonces, en conteo número 1 hacemos izquierda, en conteo número 2 derecha, en conteo número 3 izquierda. Luego tenemos un tiempo de pausa, que es el tiempo número 4, y en el 5 hacemos derecha, en el 6 izquierda, y en el 7 otra vez derecha. O sea, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez de atrás, 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Ok? 1, 2, 3, 5, 6, 7. O sea, solo se mueve el torso y eso que hace que el resto de la parte de abajo del cuerpo se mueva con el torso. Bueno, una parte estática. Ahora, lo que queremos hacer es combinar los pasos que aprendimos hace un ratito junto con el torso. ¿Cómo lo combinamos? Estábamos acá de frente. Vamos a hacer lo siguiente. En el tiempo número 1, marcamos con fuerza y al mismo tiempo movemos el torso hacia la izquierda. 1. ¿Ok? Esto se va a ver un poco raro cuando lo hacemos lentamente, pero cuando lo hacemos con música se va a ver fluido. Queremos hacer 1, torso hacia la izquierda. 2, torso hacia la derecha. Entonces ahorita está hacia la derecha. Tiempo número 3, otra vez torso hacia la izquierda. 3. ¿Ok? Repito. 1, 2, 3. Luego, tiempo número 4, hacemos pausa. En el 5, retomamos. Tenemos el torso ahorita a la izquierda, ahora a la derecha. 5. ¿Okay? Hacerlo lento es un poco más difícil, pero es una buena práctica para que tu cuerpo se acostumbre al movimiento. 5, 6, torso a la izquierda, izquierdo. 7, torso a la derecha, derecho. Y retomamos otra vez el 1. Una cosa importante que me olvidé mencionar con respecto al movimiento del tronco, obviamente los brazos están a la altura de la cintura. Lo que vamos a hacer es el movimiento como si estuviéramos caminando. ¿Okay? Cuando caminamos, los brazos de solo acompañan al resto del cuerpo. Entonces al momento de mover el tronco, vamos para la izquierda. 1, brazo derecho está hacia el lado donde va el tronco. 2, el izquierdo. 3, el derecho. Y así sucesivamente vamos moviendo los brazos al compás del movimiento del tronco. ¿Okay? Lo mismo va a hacer cuando hagamos el paso luego. Se va a mover los brazos, derecha, izquierda, derecha, o sea, los brazos, no el tronco, izquierda, derecha, izquierda, y siempre a la altura de la cintura. ¿Okay? No quiero brazos de zombies, la típica cuando uno baila, está así, se enfoca tanto en las piernas que no mira el movimiento de los brazos. ¿Ok?
Los brazos siempre a esta altura. Movemos derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha. Ok, así que todos juntos se vería de la siguiente manera. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. 1, 2, 3, 5, 6, 7. De atrás se ve así. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bueno, ahora entramos en un concepto un poco más de cómo podemos hacer este paso de una manera un poco más avanzada. Normalmente se ve este paso cuando se ve en los festivales a los artistas que hacen el paso básico de una manera un poco diferente, ¿ya? Y es ese que les voy a enseñar, que se ve mucho mejor, ¿no? Mucho más profesional que simplemente hacer para atrás y para adelante, o sea, simplemente hacer esto. 5, 6, 7. Bueno chicos, el paso básico avanzado sería de la siguiente manera. En vez de hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7 en la línea, hacemos lo siguiente. Hacemos cruzado, 2, al costado, 3. ¿Okay? Y otra vez estamos más o menos en la misma línea como estamos al principio. Entonces ahora que estamos movidos un poco para la izquierda. Hacemos 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Ahora marcamos el tipo número 4. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4. Diagonal para la izquierda. Marcamos con el mismo pie, porque nos toca el 5 con la derecha. 5, 6, 7. Y miramos diagonal para la derecha. Y repetimos el paso. Cruzado, para el costado, para el medio. Hacemos tap con la punta del pie. 5 con la derecha, 6, 7. ¿Okay? Y un poco más fluido se vería de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Hay hasta muchos artistas que hacen lo siguiente, hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y juntan los pies, lo hacen otra vez 1. ¿Okay? Eso ya es otro tema. A ver, el movimiento del torso se queda igual, chicos. Acá se vuelve un poco más difícil, pero vamos a tratar de mantener el torso igual, moviéndose para los costados. O sea, hacemos cruzado, torso para la izquierda, 2, torso para la derecha, 3, torso para la izquierda, marcamos el 4, el torso se queda para la izquierda o lo pueden dejar movido al medio. Igual el paso es tan rápido que no importa mucho este detalle, pero no mover el paso número 4, el torso hacia la derecha. O sea, lo dejamos para la izquierda, lo hacemos en el paso número 5, torso hacia la derecha, 6, izquierda, 7, derecha. ¿Ok? Hacer este movimiento en cámara lenta es aún más difícil, pero si tienen la música, lo hace fluido, es fácil. Se vería así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Entonces al final está para la derecha. Repito una vez más: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De atrás se vería así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Ok? El torso: izquierda, derecha, izquierda, 4, derecha, izquierda, derecha. ¿Ya? Bueno chicos, ayer me quedé sin luz, así que he tenido que seguir grabando hoy en la mañana. Para terminar, voy a enseñarles el paso básico y el paso básico avanzado con música lenta y rápida para que puedan ver cómo se ve el resultado final. Mano para arriba, llegó el marimbe, dedicado a los seres humanos peruanos, cubanos, de Lima y del mundo entero. Es un milagro lo que me pasó. Ya no me gusta la cubana, ahora me gusta la peruana. Es un milagro lo que me pasó. Ya no me gusta la
haya gustado el video. Cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios abajo. Si quieren, pueden grabar un videito ustedes haciendo el paso básico para que yo pueda decirles que pueden ir mejorando. Y nada, me lo envían a mi Instagram o a mi correo electrónico del canal, y así yo puedo contestarles a sus dudas que tienen aún sobre el paso básico, que es muy importante para poder comenzar a hacer cualquier coreografía de timba cubana. Bueno, como dijo Helio Rebé, estoy más viejo que ayer, más joven que mañana. Hasta la próxima. Chao.